Bien, hola, nuevamente. Creo que damos definimos el modelo bayesiano, que básicamente consistía en ampliar el modelo clásico o frecuentista, incorporar entonces una probabilidad. Entonces, esto tendría como dos líneas. A ver, un modelo clásico lo que básicamente representa cuál es la función de densidad de los datos de la población. Entonces, el modelo bayesiano es especificar esta distribución, pero dado, condicionado a teta, y después damos la posición teta, de lo que llamamos la distribución a priori, todo lo que yo continúo es una información que de algún lado la sacan. Nos está diciendo bueno, queremos reflejar dónde es probable que se encuentre el verdadero valor del parámetro. Siempre también tener en mente que en el fondo está considerando que el parámetro es algo que difícil, una característica de la población. Y que es la metodología del trabajo, que asume esta distribución para. Entonces, lo que pero Arriba parece. No, ese es un entonces, al revés, pero la. No, tenía un láser más arriba parece. Bueno, esto es lo que tenemos en la velocidad, básicamente lo que nosotros definimos el modelo clásico. Aquí cambia un poco la extensión de la velocidad, que es en realidad la dirección de los datos, pero dado se le agrega la prioridad de la definición de probabilidades para teta. Y en base, entonces, a estas dos, la prioridad y la velocidad, eso se conforma en el modelo bayesiano, pero una vez observada la muestra, lo que queremos obtener es la distribución a posteriori. Entonces, después de tener estos componentes, y definir el modelo bayesiano, una vez observada la muestra, queremos obtener esta distribución a posteriori, que es la distribución de la distribución a priori de la información. Vamos ahora en base al conocimiento. Esto es esencial porque en base a esto, a la posteriori, yo creo que nosotros vamos a hacer es. Bien, ¿cómo obtenemos esta distribución a posteriori? Y que aquí viene el término de estadística bayesiana, porque este cálculo proviene de utilizar el teorema de Bayes. Un poquito completo, pero no me avanza. ¿Ahora? Gracias. Para obtener entonces esta posterior necesitamos vamos a hacer uso del teorema de Bayes aquí como la terminología bayesiana. Pero antes de eso, darnos cuenta que es esencial el tener una buena a priori para obtener una a posteriori cuya masa de distribución se concentra alrededor de lo que sería el verdadero valor de t. Y un poco de una definición, una clasificación
¿ya? En cuanto a lo que es a probabilidad, ¿no? Un tipo de clasificación, tenemos la probabilidad clásica, que ya lo explicaron. La probabilidad desde el punto de vista de frecuencia, frecuencista, y esta probabilidad subjetiva. Ya uno ve en los cursos de principio de los cursos de estadística avanzada, sobre todo en cálculo, que es la probabilidad subjetiva. Tienen que ver cómo nosotros vamos a hacer la biología. Bueno, probabilidad clásica, tenemos que nosotros aquí cuando tenemos los pasos determinados. Ya hay la probabilidad de 2, como nosotros, pasos modulares, el cardinal, este conjunto de y hemos visto que desde el punto de vista frecuencial, o frecuencista, entonces un experimento de se repite veces y definimos asumir el número de veces que ocurrió un evento A de los de las resoluciones. Entonces, por la ley de los grandes números, estima que esta probabilidad es n partido por n, ya donde la igualdad tiene en el límite. Entendiendo, bueno, que en esa n repeticiones hay dependencia. Y bien, bueno, pero ¿qué sería la probabilidad subjetiva de un evento? Tampoco, como dice la palabra, es el grado de incertidumbre que tiene una persona, un grupo de personas, acerca de la ocurrencia de un evento. ¿Ya? Y eso es un juicio personal. Por ejemplo, puede darse a través de la experiencia, el evento está anulado o ha pasado de un lado, no pasa. Ya, bueno, hay un 60%, un poco. No van a ver el número, pero toda seguridad de lo mañana. Eso es totalmente personal y puede ser añadido perfectamente de la experiencia que nos ha vivido. Ahora bien, en base a estos juicios, en realidad nosotros vamos a ver como algo que comentamos el día de ayer. Y en cuanto a las actividades, podemos hacer la siguiente clasificación propias, informativas, aquí un punto pregunta, ¿cómo vincular la información o el grado de información con la forma que tenga la teoría? Y después tenemos un poco de datos que voy a explicar ya al tiempo. La primera clasificación con respecto a la institución acreditación es lo mismo, digamos, el concepto de propia y no propia. Y propia es que asigna una peso negativo que suma y integra, o sea, es una densidad de probabilidad. Ahora, las distribuciones son propias, que tienen que usualmente incumplen eso de integrar o sumar uno con todos los valores posibles que pueden tener, o sobre todo el soporte de vamos a ver que este concepto tiene sentido y que consideremos distribuciones amplias como que no necesariamente. Ahora, la siguiente clasificación con respecto a la información que tengamos amplio. Entonces tenemos como definición de una mínima informativa, es una distribución que refleja una ignorancia total, con conocimiento limitado sobre el comportamiento del parámetros. Y aquello en principio de la razón de insuficiencia del país, es que si no hay información para diferenciar entre los valores de este campo, entonces se debe dar la misma probabilidad a todos los valores. Es decir, que esto sea una constante.
Esto perfectamente puede dar algo propio. Dice que la priori puede ser impropio, se puede, porque, a ver, si me encuentro en realidad, esta es un parámetro de proporción, es la mayúscula, Cuando tú hablas de discusiones propias, te refieres a una medida positiva. ¿Medida? sí. O sea, sigma fino. Puede ser Sigma fino. puede ser sigma. ¿Sí? Es que en realidad, bueno, cuando yo las tomo son así, cuando es impropio. Y ahí vamos a ver por qué. Pensemos en los uniformes 01. Ya, los uniformes 01 tienen el mismo peso para que todos 01. Entonces, sí sería como la constante igual ahora. ¿Ya? El tema es que si el espacio paramétrico sobre R o por la mitad de la línea, esto ya va a violar el tema de distribución de probabilidad. Pero vamos a ver que en este contexto tiene sentido, digamos, hasta cuando yo no tengo absolutamente ningún conocimiento de cuánto vale. Bueno, la distribución a priori informativa se da una distribución propia, ya con la densidad de probabilidad que refleja el conocimiento acerca del comportamiento del parámetro. Y por supuesto, los grados de conocimiento. Por supongamos nuevamente que la hace referencia a una probabilidad de éxito, de ensayo de morir. Entonces, vamos a tener aquí el 0,1, valor de resultado. Ya, bueno, una cosa así, entrega menos información. ¿Por qué? Porque está diciendo que con mayor probabilidad, pues la pregunta se encuentra acá. La alta probabilidad. ¿Ya? Pero esto es un poquito más plano. Estoy diciendo que, bueno, con mayor probabilidad está por acá, pero no estoy tan seguro. Entonces, el grado de una prueba puede ser informativa, pero hay grados. Esto va a depender de básicamente qué tan concentrado en mi distribución a priori alrededor del cual planteamos. Ya, y después hay una última clasificación. Después de una clasificación, prácticamente uno ve. Es esta distribución de Amiri conjugada. Y es interesante porque vamos a ver que para el cálculo de la estructura es bastante manera. Entonces, esta clasificación de Amiri conjugada me da una familia de distribuciones tanto que se combinan entre la a priori y la de los datos. Entonces, la a posteriori no la puedo obtener físicamente. ¿Ya? Y esa es fácil de la definición de lo que es la prejugada y más aún. La característica es que la a posteriori pertenece a la misma familia que la a priori. Ya vamos a hacer cálculos para ver cómo es eso. Entonces, como les decía, la distribución se considera con perfección de la claro, la posteriori. Esta posteriori es igual a la priori. La misma familia de distribuciones, excepto en los hiperparámetros. Recordemos que los hiperparámetros son los parámetros que yo le doy a la priori.
ya, pero son cantidades conocidas. Yo las tengo que dar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una a priori K, y supongamos que yo obtengo, al hacer el cálculo, todavía no obtenemos el cálculo, pero supongamos que hacemos el cálculo y obtenemos otra. Ahí significa entonces que a priori tengo jugado, porque yo tengo la posteriori es de la misma familia que la a priori. Eso no lo tiene por qué pasar. Puedo tener una distribución a priori X y yo puedo obtener una posteriori de Y. Cualquier cosa. Pero la conjugada significa eso, ¿no? Que la posteriori va a un resultante de la misma familia que la anterior. Ahora vamos viendo cómo obtener, realmente cómo obtenemos o cómo procedemos para el cálculo de la posteriori. Para ello, como les decía, tenemos que usar el teorema de Bayes. Ayer se mencionó teorema recordatorio. Este se aplica en el caso, ya, porque esto está demostrado de manera clásica. Entonces tenemos un espacio muestral y tenemos una partición del esto esquinita. Tenemos aquí un omega. Entonces, cuadrado, tenemos aquí la partición de 1, de 2, de 3, de 3 y entonces aquí son elementos que dan un punto, pero la unión de todo esto me da el espacio completo. Posteriormente se considera y si se considera un evento A, vamos a tratar de y el teorema de Bayes se va a aplicar en el siguiente, cuando tenemos esta pregunta. Supongamos que A ocurrió. ¿Cuál es la probabilidad entonces de un evento B, por ejemplo B1? ¿Ocurrió esto? ¿Cuál es la probabilidad de B1? O sea, si A ocurrió, ¿qué puede ocurrir aquí? Una probabilidad si A ocurrió de B1. Y eso, entonces, expresado aquí en esta fórmula, donde abajo lo que tenemos es la probabilidad total. Aquí entendría, ¿cierto? La probabilidad, entonces, básicamente la probabilidad de solución a ley. Esta fórmula. No, entonces, esta probabilidad es entonces, por eso, nuestra probabilidad de composición es igual. Nos damos ahí.
está en el numerador, simplemente la probabilidad de A es el rey. ¿Ya? Es decir, si por ejemplo B y es 1, entonces la probabilidad de 3 esto dividido por la esfuerzo total. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Mi efecto de la formulación aquí clásica. En general, pensemos ahora que estos B son de tamaño muy chiquitito, de tamaño de X. No sé, porque básicamente la unidad es lo mismo que el de tamaño y una versión continua de este. Aquí estoy sumando, pedacitos, pero muy chiquitos. Por eso termina siendo una integral. Y lo que hago para reemplazar, ahora aplicando, digamos, a nuestro contexto, yo quiero calcular la posteriori. Y bueno, eso sería, entonces, ¿cuál tiene ahí? Entonces, es siempre lo vamos presentando. ¿Ya? Entonces, no se debe reemplazar. Ahí vendría siendo teta, y el A, entonces, aquí tenemos como que damos vuelta. La probabilidad de intersección, o en este caso vendría siendo la distancia acá, entonces los datos y teta, y abajo entonces vendría siendo la integral de también se conoce como la constante de normalización, donde esto hace que todo esto sea una distribución de probabilidad. Bueno, lo que está vendría siendo la verosimilitud del modelo bayesiano y la API. El tema aquí está lo siguiente, y eso es donde nosotros por lo general necesitamos apoyo computacional. Pasa que a veces está integral. Sí, entiendo. En el caso anterior, en el caso por ejemplo, entiendo que la distribución media y si no me integra uno, es lo mismo, porque, por ejemplo, en el caso de constante. Pero en el caso, pero ¿por qué no son el caso secundario? Claro, podría integrarse. Vale, sí. Sí, podría. Sí, claro, no, en todo caso. Yo tendría que poner más restricciones. Ahora, pero como te decía, digamos, el tema aquí cuando no es propia, básicamente para países que no hay conocimiento y el caso que se toma es que esto sea constante. No sé, ¿qué otro caso podría yo mezclar una cosa impropia y una medida un poquito más, no sé, un tipo de medida más específica? No, tampoco. Bien, entonces, es que esta parte del denominador puede que no la pueda obtener de manera explícita. Sin embargo, y esta es una cosa que es lo que uno tiene que tener claro cuando parte del curso, es que la variable de interés, esta es la variable,
y ya no son los X. De hecho, aquí está escrito en minúscula de manera adrede. Recuerden que el curso de probabilidades, cuando tiene una variable aleatoria, escribe con mayúscula, y cuando observamos, y el contador escribe con minúscula. Ya, esto es lo mismo. Aquí estamos pensando en la muestra ya observada. ¿Ya? Y la variable aquí es teta. Pero lo que está abajo, en el denominador, como estoy integrando con respecto a teta, ya no me depende de teta. Y si la variable es teta, lo que está abajo, para nuestro efecto, es una constante. Solamente lo que está en el numerador depende de teta, y ahí está la variable. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está lo que yo le decía. Así que eso que está acá simplemente es una constante de normalización. Por tanto, la cantidad de interés o lo que contiene teta, lo que contiene la variable está en el numerador, y esto se toma como una constante en que esta fórmula en realidad se suele expresar así. Como la posteriori es proporcional a la verosimilitud por la priori. ¿Ya? ¿Y qué pasa si esto fuera una constante? K, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la posteriori es proporcional a la verosimilitud. Por eso, que da lo mismo, tiene sentido que si uno no tiene idea de nada, la priori coloca una caja, ¿ya? Porque para efectos del cálculo, ¿ya? Aquí entonces, esto nomás voy a considerar como que contiene teta y ver si, digamos, puedo deducir cuál es la distribución a posteriori de este curso. ¿Sí? Ya, vamos a ver un ejemplo concreto. Supongo que tengo una muestra aleatoria que lo puse con mayúsculas. Ya este con flechitas de vector. Tengo una muestra aleatoria, dado teta. Supongamos que vienen de un ensayo de Bernoulli. ¿Ya? El teta es la probabilidad de éxito. Y consideramos la a priori como una beta. Típicamente una beta 0,1 continuo. Y luego hacemos la relación que mostré al final. La posteriori es proporcional a la verosimilitud a la priori. Fíjense que esto que está acá abajo es constante porque esta es la función beta y depende aquí de parámetros que son conocidos. Lo damos, lo especificamos. Es que esto es constante. Así es que esto en realidad esto entonces va a ser proporcional. Y aquí juntamos nosotros los términos comunes. Entonces, si yo aplico el producto acá, me va a quedar teta elevado a la suma de los xy, ¿ya? Y que esa suma de los xy es lo mismo que n por el promedio. Estoy sumando y multiplicando por n. Entonces, esta parte lo junto con esto. Entonces, así me queda teta elevado a n por x barra, típica relación de la media muestral, más el hiperparámetro 1. Y algo similar entonces hago con el otro término, factor de 1 menos teta, lo agrupo con los términos comunes. Y aquí viene también un poquito la cachativa del decir. No tengo ni idea de qué Porque la original está en el 0,1. sí, sí, sí. La original está en el 0,1, así que la otra está en el 0,1. Esto todo va a ser el 1. Todo tiene que ser el 1. La baja. Porque lo de aquí viene, la muestra original está en 0,1. Los X son ceros o 1. Los ensayos de 1Y son variables que toman dos valores, o 0 o 1. 1 con probabilidad teta y 0 con probabilidad 1. Sí.
No, mi pregunta va en general, o sea, todos esos dos parámetros, porque yo tengo una beta, por ejemplo, de la beta, convergen cuando la parte real, estos parámetros que está ahí es mayor que cero. Entonces, torno a esa condición, Pero, ¿a qué te refieres? A ver. la beta, la, Sí, sí, sí. entonces, en este contexto, como usted pudo ser resultado, el valor de alfa 0 y beta 0, ¿cuáles son los valores de ¿Cuánto? Los hiperparámetros. Los hiperparámetros tienen que ser mayores que cero. Mayor que cero. Sí. Sí. No, estoy así, debería especificar, pero valores mayores que cero. Y de hecho, cuando toman un medio ambos, yo recupero un medio, ¿cierto? Sí. Recupero uniforme. 0, 1. ¿O no? O 1. Tiene que dar 1. 1, 0 y 1, no sé, tomo 1, 0, 0, 1. Me queda así, ahí me queda 1. Ya. Bien, ok, y aquí viene un poco la. Hay que percibir un poco lo que da acá. Ya, a veces solamente yo con esto puedo deducir la posterior. Porque fíjense, esto tiene la misma forma que esto. O sea, si yo hago una redefinición, por ejemplo, sea. Y yo digo ahora, sea alfa 1 igual x barra 0 y beta 1 igual en barra más beta 0. Entonces yo lo que tengo abajo es beta 1 menos 1. Me queda el mismo núcleo de la distribución beta. Así que obviamente, si esto lo quiero transformar en una densidad de probabilidad, la constante de normalización es la función beta. La función beta, pero ahora evaluado en alfa 1 y beta 1. ¿Ya? Así que esto fue una deducción que pasa. ¿Cuál es la posterior? Y por tanto, como la posterior del resultado beta, la distribución a priori se clasifica como una conjugada. Una distribución conjugada, porque están dentro de la misma familia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso lo dije? Sí, o sea, no necesariamente, pero el familia exponencial funciona. Eso lo vemos. Vamos adelante. No, hay entonces que no estar en la familia exponencial, pero también puede dar tener a priori conjugada. Lo que pasa es que hay un resultado general para en la familia exponencial funciona. O sea, si ocurre eso, si los datos vienen de la familia exponencial y la cuerda exponencial, yo tengo cuál es la posterior de familia que la conjugada. ¿Ya? Pero la definición de una familia conjugada no se limita a la familia exponencial, la familia exponencial resulta. ¿Ya? Pero puede haber casos en los cuales no tener la familia exponencial, porque igual yo tengo una conjugada. ¿Ya? Sí, por ahí hay algunos que salen del juego. Que no tengo la familia exponencial, pero tengo la pared, no sé si la pared no puede ser. Por ahí hay un ejemplo con la pared.
Ah, eh, no está dentro de la... Sí, porque aparte de ser la familia exponencial, el soporte de la distribución no tiene que depender del parámetro para aplicar ese resultado. Pero bien, estamos adelantando. Y aquí hay otra cosa importante. Esto va a ocurrir siempre en el caso que tenemos a priori informativas. Que bueno, esto vendría siendo ahora, lo que está acá, o alfa 1, beta 1, son los hiperparámetros de la a posteriori. Ahora, esos hiperparámetros de la a posteriori, fíjese en función de qué quedan. Queda en función de la información a priori más la información que yo recojo de la muestra. Y eso es algo que siempre va a ocurrir. En la posterior, entonces, me recoge la información a priori y le agrega la información que yo obtuve de la muestra. ¿Ya? Así que mientras estos términos, los hiperparámetros de la a priori sean influyentes, entonces ahí viene el mensaje que ojo, hay que tener cuidado con elegir una buena a priori, ¿ya?, para obtener una buena a posteriori, porque tiene su influencia. Después vamos a ver que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, esa influencia se va perdiendo, ¿ya? Va primando la información que está en la muestra, que es lo que obvio. ¿Okay? Pregunta. ¿Sí? Si uno aumenta la cantidad de datos, que aún debe definido, significa algo que los programas estén explotando. No lo explotan, desaparece. Desaparece. Sí, no, hay que hacer el ejercicio, pero por ejemplo, si yo. Sí, de ahí vamos a ver un ejercicio que es uno arreglo. ¿Ya? A ver, ¿por qué? Mira, si me está difícil en este caso, porque la media de la beta, creo que es esto dividido por la suma de esto, ¿no? ¿Ya? Ahora tú lo estás viendo así nomás. Sí, ahí vamos a hacer el cálculo y vamos a ver que la parte de la información a priori va a ir, se va a ir perdiendo. Ya, bueno, volviendo a la priori conjugada, aquí está una definición un poquito ya más formal. Entonces, no hay que perder de vista que para que sea conjugada también va a depender de la distribución de los datos, porque para obtener la posteriori tengo que hacer un producto, ¿no es cierto?, entre la priori y la posteriori. ¿Ven? Y para que sea conjugada, que ese producto resulte en una a posteriori que dependa de la misma familia de la A. Esto lo pueden ir chequeando de ejercicio también de la misma manera anterior. Una cosa deductiva, haciendo un producto entre la priori y la verosimilitud de los datos. Ya uno puede hacer todo típico ejercicio, que si tengo desde una muestra desde una exponencial, en una priori gamma, entonces la posteriori es la misma. Este incluso que parece un ejemplo simple, a veces realmente un poquito complicado. Fíjense que tenemos una muestra aleatoria desde una normal y con varianza conocida. O sea, aquí el único parámetro de interés es el mu. Y consideramos que una a priori normal. Ya, la posteriori, hay un trabajo geográfico, resulta también en una normal, o sea, es una conjugada, ¿ya? Pero claro, tiene esta forma un poquito más fea, pero pues, aspirativamente uno puede lograr eso. ¿Ya? Muy bien, aquí hay una simulación simple del ejemplo 1, es decir, estamos aquí desde una exponencial, el lambda es 3, y estos son los hiperparámetros, que tomamos la priori, de una gama,
3, 1 y N 100 simulaciones. Entonces, primero ponemos la a priori. La a priori es bastante plana, con un parámetro escogido, da una gama así bastante plana. Y ahora, dada la muestra simulada, la posteriori, fíjense lo que hace. Ahora me está, el verdadero valor es 3. Y yo sé dónde tiene los datos. Y la posteriori que me está dando, está cargando en base a la información, está cargando alrededor de 3. Eso es lo que hace. Sí. Aquí yo los datos se simularon desde una exponencial con lambda igual a 3. Entonces, lo que yo espero entonces que la posteriori para lambda, que lo que pasa acá se cargue o se concentre alrededor de ese valor. Y aquí lo que es la pregunta, en general, ¿dónde puedo encontrar a priori conjugada? Bueno, y no es menor, porque, como les decía al principio, la constante de normalización, en muchos casos no lo puedo obtener de manera explícita. Y trabajar con a priori conjugadas significa que yo puedo obtener explícitamente, completamente determinada la posterior. Y esto ocurre en clases bastante generales, donde hay muchos modelos que nosotros ocupamos a cada rato, la normal, la exponencial, la gamma y también la discreta, la opasola, la binomial, etc. Y que todos pertenecen a una gran familia de distribuciones que se conoce como la familia exponencial. ¿Ya? Y la familia exponencial, dada una muestra aleatoria, tiene esta forma. ¿Ya? Es un poco fea, pero después uno, cuando la va trabajando, se la aprende de memoria. ¿Ya? Entonces, si los datos provienen de una distribución que se puede distribuir de esta manera, la Poisson, la binomial, la normal, la gamma, todos se pueden escribir de esta manera. Hay que ver cuál es el P, cuál es el G, cuáles son los C, cuál es el I, cuál es el H. ¿Ya? Entonces, la familia conjugada para teta tiene esta forma. También es de la forma exponencial. ¿Sí? Tú tienes una, digamos, una densidad condicional, digamos, de la familia exponencial. Y además tienes una a priori de esa familia, entonces la posterior también eso es lo que te dice. Sí. Okay. Pero aquí los G, digamos, no son distintos, digamos. Sí. Ok, pero esas, o sea, para una distribución condicional de esa forma, con esa a priori, entonces, está diciendo que tú a posteriori también perteneces a la misma familia. ¿Sí? ¿Qué pasa si tienes, puede haber otras a priori que están conjugadas para una distribución condicional de, quiero decir, podrías pensar en la posibilidad de que existiera una distribución condicional, ¿sí? Que tuviera más de, digamos, más familias conjugadas. ¿Puede ser? Una pregunta. Porque aquí dice que si tienes la condición. Sí, no es así solo sí. No sé la verdad. Claro, aquí dice. O sea, si puede existir otra a priori, la verdad no sé. No lo veo claro. Puedo encontrar una serie conjugada, pero no sé si puedo encontrar. Sí, eso no, la verdad no viste esos casos. ¿Ya? Ahora, bueno, la demostración es súper elemental porque significa que si la posteriori
es proporcional al producto de esto con esto. Entonces, si ahora yo hago aquí el producto, acuérdense que esto es constante, esto es constante, porque depende del parámetro, y me va a quedar g de teta elevado a n más tau 0. ¿Ya? Y aquí también puedo agrupar esta parte de la exponencial. ¿Ya? Es bastante elemental la prueba. Si hago el producto, me va a quedar algo proporcional a esto. ¿Ya? Y la constante normalización, obviamente la integral de todo lo interno. Creo que era lo último, sí. Eso, ya. ¿Qué es lo que se supone vamos a ver mañana? Vamos a ver otra parte de inferencia, por ahí sea. ¿Cómo hacemos inferencia? Esta parte era solamente dedicado al tema de la a posteriori. ¿Ya? Y pasa que con la a posteriori, eso es lo que vamos a usar para hacer inferencia. ¿Ya? Y después hablar sobre la consistencia bayesiana, que son conceptos un poquito más delicados que la consistencia que vimos en esta frecuencia. Aprovechando que hay un poco de tiempo, mientras te escuchaba, se me ocurrió una pregunta. Por ejemplo, si tú tienes tus datos, quizás esto lo llaman menos de bootstrap, pero soy estadístico no. Tú podrías compartir tus datos en dos pedazos o en varios, y podrías hacerla a posteriori solo con una parte de la muestra. Sí. Eso te generaría una posteriori que ya está incorporando parte de la información. ¿Vale la pena usar esa posteriori como una a priori para el resto de la muestra y como que iterar este proceso? ¿O te sales de las familias conjugadas y ya, digamos, no se gana nada? Sí, de hecho, sí. Son las cosas que como O en el fondo, iterar también el proceso, creo que eso es como algo obvio. O sea, con una a priori, sacar una a posteriori, se la misma. Es que, de hecho, David, al final vamos a ver cuando usan esto. No es exactamente lo que tú estás diciendo, pero cuando yo quiera aproximar una a posteriori, ya sobre todo cuando tenga de más de una dimensión, y no pueda calcular explícitamente la constante de normalización, ahí uno utiliza estas cosas de los métodos del Park-Monte Carlo, y hay uno y está el de Metrópolis, ¿ya? Es un caso particular, y el cual ocupa la información de la muestra para yo poder decidir qué valor estoy aceptando o no. No, pero se refiere que ocupa información de la muestra para construir posteriormente ir aproximando la posterior. ¿Ya? Y digamos en cada paso, pues, usa esa información. ¿Ya? Claro, ¿Alguna otra pregunta? Yo pensé como que no se puede, por ejemplo, el riesgo de hacer overfitting, porque también en estadística uno no quiere como un perfil que sea exactamente justo como mi modelo. No quiero que la observación sea exactamente lo que sea mi output. De hecho, lo que yo entiendo como que es algo más generalizable. Se corre el segmento también, bueno, se le procedimiento que progresa directo. Vale, tal vez tiene que vamos a ver si quiere predecir exactamente cuándo el overfit. A veces sí también chupando y necesariamente lo reemplazar, pero esto es la misma a esa dato, no como lo que predecir eso. No es igual a predecir parámetros. Digamos, siempre predecir. O sea, en verdad, no, como que no.
sé exactamente la relación entre el parámetro y como tu modelo final. Bien, allá iba. El modelo final te refiere a la botella